Gracias, presidente, por tus palabras. Bueno, vamos a entrar entonces en materia con la primera de las conferencias de la mañana, bajo el título Contenido social en los contratos del sector público, en torno a la Ley 9/2017 de 8 de noviembre. Y voy a ir llamando aquí al estrado a Ignacio García Ninet. Mientras sube, vamos presentando el currículum de Ignacio, catedrático emérito de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Central de Barcelona, miembro de la Academia Nacional de Derecho del Trabajo de Brasil, docente adscrito a la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Salud y Seguridad. Démosle un aplauso de bienvenida. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, presidente, por invitarnos a estar aquí hoy en esta jornada interesante. Yo estoy aquí por casualidad. Aquí tenía que estar Lourdes López Cumbre, la catedrática y amiga mía, catedrática de la Universidad de Cantabria, que es una persona sumamente emprendedora y que ha llevado a cabo grandes investigaciones sobre todas estas parcelas. Yo con ella, trabajando con ella en muchas de estas cuestiones a lo largo de estos años, y me dice que le salude en su nombre y que espera que en otro momento en que no ocurran las cosas que le han ocurrido ahora, pues ella pueda estar de nuevo aquí con ustedes. Está muy vinculada desde Cantabria con Gijón y con Oviedo, y es una lástima que ella no esté aquí. Van a perder ustedes que la obra de él. Pues me llamó y me dijo, oye, ¿puedes por favor sustituirme porque me es imposible? ¿Y qué le iba a decir? Pues yo a mi gran amiga Lourdes, que es una gran catedrática, una mujer entregada al derecho del trabajo y a la protección de los socialmente más débiles, nunca le puedo decir que no. Ella nunca me ha dicho que no. Siempre que yo le he pedido que venga a la Universidad de Barcelona o antes a Castellón o a Valencia, ha venido y hemos hecho muchos trabajos juntos. Les recomiendo, antes de empezar, un libretón inmenso que ella dirigió, que vale un potosí, sobre autonomía y heteronomía en la responsabilidad social de las empresas. Esta editorial Comares, 1.340 páginas, no hace falta que las lean seguidas, del año 2012. Es un libro impresionante. Y últimamente sobre los emprendedores, estas startups y tal, otro gran libro que ella ha llevado a cabo con muchísimas colaboraciones de todo el Estado español. Asturias es la cabeza del Estado español. Pelayo era asturiano, no era catalán. Yo tampoco, yo soy medio catalán, pero medio valenciano y medio vasco. ¿Ven? Hay tres medios ahí. No sé si es posible, pero yo me lo invento. Bueno, digo esto, les recomiendo el libro este de Lourdes López Cumbre, como cualquiera otra de sus obras, que es impresionante por su preocupación por este tema. Está aquí puesto Ley 9/2017, 8 de noviembre, contratos del sector público, por lo que se transpone, como decía muy bien el presidente, al ordenamiento jurídico español una serie de directivas de la Unión Europea. Es decir, como él indicaba, España ya no está sola en el mundo, sino que formamos parte de Europa. Hemos vuelto a formar parte de Europa. Y el hecho de formar parte de Europa, pues resulta que comporta una serie de obligaciones, no solo de estar allí presentes. Ayer veía, el otro día, me hizo mucha gracia, porque eso también ocurre, que uno de los jueces, o uno de los miembros de un jurado en Norteamérica, lo habían quitado del jurado porque se había dormido en plena sesión. Hay una vicepresidenta del Congreso, está jugando con la maquinita y no pasa nada. O los que nos duermen los y no pasa nada, pero allí al Parlamento hay que ir a trabajar, hay que ir a hacer cosas y ahí se va. Pues bien, cuando yo tuve el encargo de
porque es una ley que tiene 264 páginas de BOE. Una barbaridad, pero una barbaridad angustiosa. Yo la he leído, me ha tocado leerla, señor presidente, de verdad, la he leído cabo a rabo, hasta el final. Yo hasta el final, mi mujer ya casi me tira de casa, porque no la lectura aburridísima. Consta, digo, tiene 347 artículos. ¿Y qué artículos? ¿Qué artículos? 54 disposiciones adicionales, 5 transitorias, una derogatoria, y luego 16 finales y 6 anexos. Total, suma la friolera de 423 artículos. A ver, ¿quién se lo lee? Los que ya estamos de algún modo deformados para este particular. En el frontispicio de todas las leyes dice: a todos los que la presenten vieren y entendieren, y yo le añado y leyeren, porque claro, el tema ya no es solo ver y entender algo, sino leer. ¿Quién puede leer esto? ¿Cómo se puede hacer una ley de 264 páginas con una letra endiablada? Endiablada digo porque yo no soy catedrático de administrativo, ni evidentemente soy estudiante de lo pobre, de lo social, de lo laboral. Esto, una gran parte de esta ley debería ser explicada, o puede ser explicada, por un administrativista. ¿Me oye bien? ¿No? Bueno, a ver si. Digo que yo pensaba al venir, digo, necesariamente deberíamos tener aquí, antes que yo, un catedrático o un profesor de Derecho Administrativo o un experto en Derecho Administrativo para que hubiera hablado de los aspectos de lo que es Derecho Administrativo estricto y luego yo hablar estrictamente de la parte más social a la que ha hecho mención precisamente nuestro presidente. Pero luego me he quedado más tranquilo con la guía CEPES. Efectivamente, en la guía, la verán, creo que la tienen, hay una parte de la legislación, una parte de comentario y la parte de soluciones, incluso de fotografías o fotocopias escaneadas de soluciones que han ido dando los diversos ayuntamientos, incluso universidades del Estado español, cuando han tenido que sacar a concurso los servicios, las obras, es decir, las obras que aquí vamos a tratar. Entonces le da ejemplo para que vean cómo están aplicando, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, pero en fin, por lo menos nos da unas pautas. Bienvenido sea este libro, de verdad, yo se lo recomiendo para que lo tenga muy en cuenta, porque yo no me puedo, en hora y pico, tratar de las 264 páginas, no he conseguido memorizarlas. No soy Villar Parasí. ¿Saben quién fue Villar Parasí? Fue un ministro catedrático de Derecho Administrativo valenciano que tenía una memoria portentosa. Era una persona que tú le dabas una página de lo que era entonces el listín telefónico y se la aprendía. Y te daba los nombres, las direcciones y los teléfonos. Realmente eso hoy en día no lo podría hacer porque por la ley de protección de datos. Pero en aquel entonces, don José Luis Villar Parasí, que fue ministro incluso de Educación, tenía una memoria portentosa. No sé si hubiera podido con esto, con las 264 páginas de este tremendo. Pues bien, en esta parte, en esta importante ley de 2017, que ya hoy realmente cumple el año, porque aparece el 8 de noviembre, o aparece el 9 de noviembre, cumple el año y las 3 semanas en el Día de Autos, pero hoy no lo vamos a celebrar, sino que la vamos a intentar destripar. Entonces tiene un preámbulo interesante, aunque luego es un poco repetitivo. Es decir, yo no sé quiénes han sido los autores de la norma. Nosotros decimos, los juristas, los que le estamos dedicados a esto cuerpo y alma toda la vida, que hay que saber quiénes son los padres o las madres de la ley. ¿Quién ha hecho la ley? Porque esta es una ley que recopila ley, reglamento, orden ministerial, circulares y todo lo que ustedes quieran. Es la antiley,
para mí es una antiley. La ley debe ser mucho más clara, mucho más sintética, y luego dejar paso al reglamento. Lo que pasa es que como incorpora todas las directivas del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa y todo eso, del Consejo Europeo, pues resulta que tiene que meter allí, hacer un articulado prolijo. La lectura es cansina. No se atrevan ustedes a leerlo en casa porque los tiran de casa, y léanlo muy pausadamente. Yo me ha tocado ir con lupa para extraer de cada uno de los preceptos, porque están mucho las cuestiones realmente sociales que ha puesto en evidencia hace un momento el presidente. Efectivamente, eso es lo que nos interesa ahora. Incluso de esos, cuando de algún modo me subcontrataron para estar hoy aquí, como un centro de empleo protegido, y me dijeron, céntrate en las cuestiones sociales más que en el procedimiento. Pero el procedimiento también es importante porque cambia en relación con la normativa anterior, gracias a las enseñanzas, por un lado, de los errores del pasado y de de las sentencias de los tribunales europeos que habían ido aclarando y clarificando lo que es la contratación en el sector público. Y lo que es muy importante es cómo va de modo transversal introduciendo dentro de la ley y en todas las fases de las licitaciones, desde que se tiene la idea de que hay que licitar algo. Por cierto, yo ayer leía en la prensa de Asturias que el Ayuntamiento de Asturias solo ha ejecutado, parece ser que el 30% de obras, de todo lo que tiene presupuestado. Yo me eché las manos a la cabeza, no me arranqué nada, pero me digo, hijo, yo también he estado en política y nos faltaba tiempo, al revés, o sea, nos sobraba tiempo para ejecutar, para echar adelante lo que eran los medios que habíamos recaudado. Hay que actuar si es que se tiene un programa real y si es que hay unas necesidades clarificadas en la ciudad que sea, o en el ayuntamiento, o en la comunidad. Creo que va muy retrasado la ejecución del presupuesto en ese tema, ¿no? Entonces, en ese preámbulo, que es sumamente interesante, el legislador español, a través de sus políticos, en este momento, cuando se hace la ley, era en el gobierno del Partido Popular, es decir, que era mayoría absoluta, creo que sí, en aquel entonces, era en el año 17, ¿no? Si no era mayoría absoluta o tenía mayoría suficiente. Aún no habían derrogado a Rajoy, pero ellos son los que hacen la ley porque tienen que transponerla. Pongo un ejemplo histórico. Recordarán ustedes que en el año 1995 se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no? En España. Fue la última ley que se aprobó bajo el mandato de Felipe González. Pero se aprobó ya con 10 años de retraso. Se impuso sanciones a España porque no se conseguía aprobar una ley de prevención de riesgos laborales cuando era España la número 1 en producción de siniestros, de accidentes laborales por metro cuadrado de todo el mundo. Éramos los números 1. Y no teníamos una ley de prevención de riesgos, teníamos una mera orden ministerial de los años 70 que regía el tema de la prevención de riesgos. Y así nos iba y aún nos sigue yendo. Entonces, aquella fue la última ley, esta es una de las últimas leyes del gobierno de Rajoy, de las últimas, no la última tal, pero hay que enlazarla con lo que es una estrategia tanto europea como española, lo de la estrategia 2020, con el objeto de darle un empujón a la inversión. Es decir, que los impuestos sirvan para algo más. Es decir, que sea una economía social y sostenible, que llegue a más ciudadanos. Veía el otro día los datos de la comunidad asturiana, pero vamos, esos datos son transpolables a toda España, y es la cantidad de microempresas que tenemos. Hace años publicamos un libro, el profesor Jordi García Viña y yo, que es el actual director general de la COE, discípulo mío, Jordi García Viña y un servidor, sobre la microempresa en España. Más del 90%. Más del 90% es microempresa. Y entonces, la cuestión es cómo hacemos llegar la contratación pública
a toda esa microempresa, a las pequeñas y medianas empresas que tantas hay en España, y no se quedan todos los lotes, perdonen la expresión, en manos de la gran empresa y, en su caso, de las empresas internacionales que tienen gran poder. Por tanto, incorporación a España de las directivas europeas con todo lo que de avance se tenía para hacer que la economía no solamente sea economía, sino que sea economía social, y que se genere empleo y que se facilite el que en la contratación pública, tanto de la administración central como de la autonómica, como de la local, como incluso hoy en día también hasta de los partidos políticos y de los sindicatos que tienen financiación pública, etcétera, etcétera, lleguen a todos los contratos que esta gente tenga que licitar, lleguen a estas pequeñas y medianas empresas y se hagan las reservas que antes se indicaba el presidente en favor de las empresas de economía social que tanto existen y que hay que de algún modo potenciar. Y dice así la nueva normativa europea. Fines de la misma. 1. Incrementar la eficiencia del gasto público. Es decir, no se trata de seguir tirando el dinero, sino de sacarle rentabilidad al mucho gasto público que hay. Y esa rentabilidad del gasto público que hay será a base de que se piense mejor y se piense ex ante para qué se va a destinar ese dinero, los dineros que se recaudan o que vienen de Europa. Saber, por tanto, pensar ex ante qué vamos a hacer, qué necesidad realmente hay para hacer eso y no lo otro. ¿Por qué invertimos en carreteras y no invertimos en ferias o en lo que sea? Es decir, la opción será decisión final del organismo público licitador correspondiente, pero hay que elegir bien y hay que hacer la prospección correspondiente sobre qué cosas, qué servicios u obras o suministros hacen más falta, son prioritarias en una zona determinada, y por lo tanto acertar en la elección para que luego eso sea realmente lo más eficaz. No vale cualquier cosa, sino que hay que buscar la máxima eficiencia del gasto. Segundo lugar, dice facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública. ¿Y cómo se hace eso? Pues sobre todo, no solo estimulando la aparición de esas empresas, estimulándolas, creándolas, subvencionándolas, llegado al caso, o desgravándoles, sino haciendo que puedan entrar en las subastas. Cualquier día pueden ver ustedes, yo hoy he visto un poquito, pero como era tan pequeño el telefonillo, se puede ver mal. Todos los días en el BOE, Boletín Oficial del Estado, aparecen al final las subastas de todo tipo de organismos, de ayuntamientos, universidades, etcétera, etcétera, y allí vas viendo qué es lo que se subasta, lo que hay que licitar, quién puede, cómo se puede, las fórmulas, y es interesante aquellas que incentivan más o incentivan menos, pero es interesante estar cada día en ello. Permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes. Y, en cuarto lugar, garantizar la seguridad jurídica. Ya les digo de entrada que esta última, garantizar la seguridad jurídica, pues a mí, que los de arriba me perdonen, pero estas 264 páginas no me dan mucha seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque sí que lo intentan. Intentan aclarar la normativa y aclarar los pasos. Son a veces muy cansinos. Pero realmente la prosa jurídica yo comprendo, y esto yo hago un ejercicio de estos todos los años, a final de año, a mis nietos le leo algún párrafo del Código Civil, y dice, bueno, ¿qué lees? Que dice, esto es Código Civil, esto se entendía. Léete ahora una norma de seguridad social, la entienden los que la entendemos. Bueno, pues con la ley esta, la ley del 2017, hay parrafadas largas, que es lo más antiartículo que puede existir, porque es la suma del artículo, de la ley, de un reglamento, de una orden circular y resolución. O sea, para mí no me ha gustado. Hubiera preferido artículos incluso más cortos, aunque hubiera tenido 1000 artículos. Pero hay veces que esos artículos tan larguísimos, con tantos detalles y tantos subdetalles sobrinos de los anteriores, más telilla que otra cosa. Ha faltado ahí didáctica del legislador. Y eso es más importante de lo que parece al objeto de entender. A los que simplemente vieren, leyeran y entendieren, sabed que
las Cortes han aprobado, y yo vengo a sancionar, yo no, sino el rey, pero hay que entenderlo y para eso hay que explicarlo bien. Hay que explicarlo con detalle, con claridad y con precisión, para que, sobre todo cuando es una ley que viene a derogar otra ley de la cual estamos escarmentados o de la cual ya tenemos cierta jurisprudencia, aclaremos las cosas mejor de lo que estaban antes. Lo consigue en muchos sitios, pero se podía haber hecho un mayor esfuerzo. Antiguamente, tengo que decirlo, que en las Cortes Generales había luego unos señores, después de la actuación de los políticos, aprobando una cosa, aprobando la otra, había quien realmente sabía escribir y trasladar lo que se había aprobado, para que aquello realmente se entendiera bien. Porque hay veces, y lo vemos en comentarios, incluso hasta la propia Constitución, visto en muchos comentarios al texto constitucional, que el propio comentarista, catedráticos de larga prosapia y tal, te dice, no se entiende. Y uno dice, madre de Dios, ¿cómo que no se entiende? Y entonces, claro, a partir de ahí te vienen 18 interpretaciones distintas, pudiendo haber estado claramente regulado. Oiga, pásenlo a un corrector de estilo, alguien que sepa leer y sepa escribir bien lo que han querido decir los padres de la patria y madres de la patria en ese momento, y entonces ya le den un segundo repaso a los propios padres de la patria, a ver si ellos mismos se sienten ahí representados. Digo esto porque yo soy árbitro del Tribunal Laboral de Cataluña y en no pocas ocasiones me llegan asuntos al arbitraje de textos, de convenios, que han aprobado las mismas partes que ahora están en liza y que ellos mismos no se entienden. Cada uno dice que quería decir otra cosa distinta. Y entonces digo, tráigame todas las actas que allí se levantaron. Digo, ¿usted qué quiso decir? Yo esto. ¿Usted qué quiso decir? Yo esto. Digo, mire usted, pues en los papeles dice otra cosa. Ah, pues es que no se recogió bien lo que... Oiga, el momento en que ustedes firman el texto final del convenio, podían haberlo leído y si no estaban de acuerdo, no firmarlo. Pero si lo han firmado con toda esa serie de dudas y las han dejado ahí, aquí tenemos el conflicto. ¿Y ahora qué hacemos? La comisión de interpretación dice, no lo sabemos. Nosotros tampoco sabemos, digo, interprétalo usted, digo, pues lo voy a interpretar yo. Claro, si ustedes cuando han firmado el texto no se han puesto de acuerdo y diciendo, mire usted, no era eso, era esto otro, pues lo mismo ocurre. Yo haría una segunda lectura, lo volvería a los que han hecho el texto legal en su caso, es decir, ya vamos a una lectura reposada, no tantas urgencias. Y de ese modo vamos a hacer un mejor texto. Se dice, mayor transparencia en la contratación pública y mejor relación calidad-precio. La transparencia es uno de los temas que más han preocupado y preocupan aún en este país. Es un país donde la digitalización ha llegado mucho antes que la era digital. Quiere decir, que la transparencia ha costado mucho. El amiguismo es un país muy amical, muy amistoso entre ellos, pero claro, dar las cosas a los amigos no es lo procedente. Atenta al principio de igualdad y de no discriminación. Y lo que se pretende desde Europa y lo que aquí se pretende o ha de pretenderse es que haya auténtica transparencia, esto cual cristales, y que la gente sepa desde que se comienza a elaborar un proyecto para que luego salga a licitación pública, es decir, dónde, por qué se hace eso, cómo se hace eso, incluso en el propio texto legal se dice que hay que dejar constancia de todos aquellos que hayan podido intervenir a la hora de formar la voluntad final de la administración pública que ha sacado a concurso tal obra, tal producto, tal servicio. ¿Por qué? Porque quieren saber de dónde vienen, a quién interesa eso, quiénes han colaborado o participado, a ver si lo que hemos hecho es un traje a la medida. ¿Y a la medida de quién? Entonces hay que luchar contra la opacidad y contra esos intereses interesados que aparecen en no pocas ocasiones. De ahí la importancia de ese diseño previo abierto a la colaboración de un montón de sujetos posibles, técnicos, expertos, gente que pueda aportar. En sexto lugar, y ahí está donde viene el tema central de este intento de conferencia, es la inclusión de los aspectos medioambientales y sociales que traspasan de modo transversal todo el proceso
todo el proceso. ¿Por qué? Porque efectivamente, ayer estaba yo aquí en otra conferencia sobre el tema de la calidad. Yo al final no me levanté para pedir la mano, pero me quedé un poco horrorizado. Yo iba a preguntar, oiga, ¿y dónde queda el trabajador? Con las nuevas tecnologías, ¿dónde queda? ¿Saben ustedes que hay un trabajador, que haya trabajadores? Los hemos diseminado por completo, ya no son todos robots lo que vamos a tener. Tanta calidad, tanta robotización, tanta tecnología, me parece muy bien. Pero eso, ¿quién lo hace? ¿Quién lo trabaja? O las cosas salen solos como hongos. Pero me callé y no quise intervenir porque también habían dicho que en breve desaparecerían la mayoría de las titulaciones existentes en el mundo y dije, pues no sé, espero que desaparezca también la de licenciado en Derecho, la de abogado, que es la más antigua del mundo. Yo creo que estaba ya en la época de Adán y Eva. Prácticamente el derecho ha estado siempre o ha preestado siempre, así como la medicina. Simplificación de los trámites de adjudicación. Otro de los grandes temas que tiene nuestro país es la suma burocracia. Nosotros ya en plan de coña decimos la burocracia. Es decir, hay tanto papeleo por delante que hacer que efectivamente a la pequeña o mediana empresa o a estas empresas de economía social se aburren de tener que hacer tantos papeles, de tener que acudir a tantos organismos para pedir certificaciones de todo tipo, para luego decir, me lo darán, no me lo darán, he perdido el tiempo, he perdido el dinero, he hecho un gran esfuerzo, pero es un largo proceso burocrático y no hay agilidad en el día, en el cuándo, ni el cómo, ni el qué te van a dar, si es que te dan algo. A continuación, también ha planteado don Ruperto el tema ya no solo de a quién se otorga, a quién se otorga, a quién se lleva la subasta, a quién hemos encomendado la obra o este servicio, sino qué control hay a continuación. Porque el tema, y lo vemos continuamente, yo en Valencia vivo ahora allí, bueno, he vivido siempre, pero estoy de catedrático 25 años en Barcelona. En Valencia se creó la nueva Facultad de Derecho, y de la Facultad de Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa facultad que yo le llamo Picassent 2, Picassent 1 son las cárceles de Picassent, no sé si la conocerán, donde está Zambrana ahora, es una cárcel famosa. Picassent 2 porque tiene un formato totalmente carcelario. Yo no sé quién admitió aquel proyecto de construcción. Pero lo peor es quién no revisó cómo se construyó aquello. Tiene más reformas que realmente, ha costado más la reforma que la obra inicial. ¿Viste? Nadie hubo allí. Cuando la universidad, yo he sido secretario general de esa universidad, tiene unos aparejadores, unos arquitectos para que controlen efectivamente las fases de ejecución de la obra. Y si no, no la pagan. No tiene por qué al final, hasta que no se entregue y bien entregada y bien consultada, no se pague la parte final de la obra. Oiga, pues estamos continuamente, se está reparando continuamente. El pasado viernes, hace 2 viernes, que yo estaba allí en una conferencia sobre la Carta Social Europea, cayó un agua en Valencia, más 100 y pico litros, en el ámbito de las universidades, de la Politécnica y de la Literaria. Estábamos a ras de suelo y a ras de suelo iba entrando el agua. Y en los sótanos, garajes, allí iba entrando el agua. Digo, y esta es una facultad que tiene poquísimos años. O sea, ¿quién ha controlado esto? Pues bien, en la ejecución nos interesa que haya un control en la fase de la ejecución de todos los contratos que se han dado, en nuestro caso, sobre todo, para ver si efectivamente las cláusulas sociales, que son las importantes para nosotros, junto con las cláusulas medioambientales, se están cumpliendo o han quedado en papel mojado. Porque muchas veces nos encontramos con que dice, sí, se contratará un 2% tal, habrá un plan, o sea, en plan de igualdad, habrá esto, habrá lo otro, se contratará a tantas mujeres, se contratará a tantos minusválidos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ya hemos hecho el contrato, se ha empezado la obra, ¿y qué pasa? ¿Se hace o no se hace? ¿Hay un control realmente del seguimiento? ¿Se paga o no se paga a los trabajadores? Pues hay, por tanto, que hacer en la ejecución de esos contratos con el sector público, hay que designar las personas correspondientes que hagan el seguimiento de que estos licitadores a los que se les ha adjudicado la obra o el servicio realmente están cumpliendo no solo en el contrato, en el papel, sino en la realidad, que allí están. Ahora, hoy está saliendo en el tema,
un tema que a mí me es muy querido, que es mi tesis doctoral, el tema del control diario de las jornadas y de las horas extraordinarias. Ya era hora. Yo hice la tesis doctoral en el año 72. Desde entonces estoy predicando en el desierto. Por fin parece ser que se han dado cuenta que es necesario que haya un control, un fichaje diario, directo e inmediato. Ya se van a poner los medios, se están tirando los pelos los empresarios, pero habrá que hacerlo, a favor y en contra, porque también está en la causa de despido, faltas de asistencia o de falta de puntualidad en el lugar de trabajo. Pero eso beneficia a los unos y a los otros, y a la inspección de trabajo y a todos. Y a los más de 70.000 empleos que no se crean por el exceso de horas extraordinarias ilegales que se están haciendo. Bueno, eso es hablar por no callar, pero que está dentro de las necesidades de control del cumplimiento de las normas laborales, de los derechos laborales de los trabajadores. Por tanto, transparencia en la contratación pública. Otro de los temas, la lucha contra la morosidad. Una de las cuestiones que más se dan en el ámbito de los contratos, sobre todo con la pequeña y mediana empresa, hace un momento hablaba con el presidente de Mercadona y otras grandes empresas, son las morosidades que han tenido estas grandes empresas con los proveedores, pequeños proveedores, a la hora de pagarles los productos. Bueno, pues aquí nos encontramos con que la ley intenta que se acabe con la morosidad crónica en España por parte de las administraciones públicas hacia muchas empresas. Yo conozco muchas empresas que se han ido al garete, pequeñas empresas, porque el ayuntamiento o la universidad o sea, una entidad pública que había contratado la obra ha dejado de pagar o ha pagado con una lentitud tan pasmosa que la empresa, esa pequeña empresa, se ha hundido. No ha podido pagar a sus propios trabajadores. Bueno, aquí se intenta controlar eso a lo largo de toda la ejecución del contrato para ver que efectivamente, por un lado, las entidades públicas van cumpliendo con el pago de todas las partidas que se han comprometido en sus tiempos a la empresa que se ha llevado la adjudicación y que ésta a su vez va pagando religiosamente a sus trabajadores. Ya veremos, o hay que ver, si pagan como es debido. Porque en esta ley es importante que se tenga muy en cuenta, en función de el negocio jurídico que se va a subastar, en ese ámbito, cuáles son los convenios colectivos de referencia. ¿Qué convenio colectivo sectorial, intersectorial o nacional se aplica? ¿Cuál es el coste salarial para llevar a cabo esa obra? Porque incluso se prevé que haya pujas, que licite gente con unas propuestas que realmente a la baja sean inaceptables del todo. ¿Por qué? Porque ponen en cuestión los derechos laborales de los trabajadores o las medidas medioambientales que tienen que poner. Es decir, yo hago más barato que nadie, ¿por qué? Porque voy a pagar 30 euros al mes a mis trabajadores, por decir una barbaridad. Que hoy, anoche, estaba yo en el hotel viendo un programa, creo que era en La Sexta, sobre la precariedad laboral, sobre estos trabajadores que cobran 16 céntimos o 20 céntimos por hora o por servicio. Son auténticas barbaridades y son reales. Y ahí está el tema de las bicicletas, estos que van repartiendo por ahí con unos salarios de miseria absoluta. Bueno, puede ver si efectivamente la empresa está cumpliendo o no cumpliendo con el convenio colectivo que es de aplicación en función de las categorías profesionales de sus trabajadores. Y eso es sumamente importante, porque claro, eso es competencia desleal. Si uno hace una oferta con esas bajas tan temerarias, pues alguien que tenga un poco de olfato dirá, oiga, vamos a ver dónde está su ganancia o dónde está esa posibilidad que usted tiene para ofertar esto más bajo que nadie y llevarse usted el contrato. Y a veces rascando un poco y decir, usted, no me salen las cuentas. ¿Por qué? Porque aquí necesitan tantos trabajadores, los trabajadores de este sector, en función del convenio colectivo de esta provincia o de estas provincias, son tales salarios, necesita de estas categorías profesionales y las cuentas que salen son estas. No me venda usted con que aquí les van a pagar ustedes la mitad y que con la mitad van a hacer el mismo trabajo que otras. No, ya lo he descubierto. Por tanto, ojo al dato, que ahí está muy bien delimitado lo de las ofertas temerarias a la baja,
que hay que, de algún modo, sacar de allí y saber por qué o para qué se hacen. Decía antes que hay una preocupación transversal en todos los temas medioambientales, sumamente importantes. Ahora estamos viviendo la cuestión del petróleo, la cuestión de los automóviles, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, en esta ley, de acuerdo con Europa, recoge que desde el principio de la contratación, o sea, antes, ya cuando ya se está estudiando lo que se va a ofertar, los entes públicos que vayan a hacer la oferta de la obra o del suministro, de los servicios que sean, hayan hecho un estudio del impacto medioambiental de esto para evitar, obviamente, que luego Europa nos imponga la sanción correspondiente porque hay determinadas obras que afectan tremendamente a la capa de ozono o a otros medios ecológicos que nos van a afectar a la larga, ya nos están afectando a la larga a todos. Se habla ya del 2050 como el fin del mundo. Es decir, usted ya olvídense de los coches, preparen las bicicletas o preparen los coches eléctricos o voladores, pero sin gasolina, sin esto y lo otro. Bueno, pues esa preocupación medioambiental está en toda la normativa. En todas esas 264 páginas aparece junto con las medidas de carácter social que le estoy indicando más o menos brevemente. Como decía muy bien nuestro presidente, a la hora de delimitar el objeto de la oferta que se va a hacer, del contrato que se va a plantear, ahora se pide muy bien, que se concrete muy bien qué se quiere. ¿Qué se quiere? ¿Para qué se quiere? ¿Dónde se quiere? Y por tanto, eso que no quede en una burbuja, que no quede algo etéreo, no, precise. Y las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de los objetos y contenido para satisfacerlas cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado. Deben ser determinados con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación. Hay que tener las cosas claras y no hacer ofertas en abstracto donde quepa todo. No, vayamos al objeto real. Porque si no, lo ambiguo, lo abierto, es lo que da paso o lo que da lugar a ese amiguismo, a que realmente adjudiques la obra a quien te dé la gana, porque cabe todo. Esa abstracción es la que permite que coloquemos a todos. Y las entidades del sector público velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los términos acordados en la ejecución de los procesos de contratación y favorecerán que la incorporación de consideraciones sociales, medioambientales y de innovación como aspectos positivos en los procedimientos de contratación pública y promoverán la participación de la pequeña y mediana empresa y el acceso sin coste a la información en los términos previstos en la presente ley. Este es un tema, parece tonto, el del acceso a la información, porque muchas veces la pequeña y mediana empresa no tiene ese acceso que tiene la gran empresa a la información, a esa información que la tienen los diferentes organismos públicos de las necesidades de ese sector, de las necesidades para esa obra y de los derechos y obligaciones de los trabajadores, sobre todo de las obligaciones que tiene la empresa cuando tiene que contratar a estos trabajadores, sean trabajadores de régimen común o de contratos especiales porque se tengan trabajadores minusválidos o de empresas de economía social. Entonces, las entidades públicas tienen la obligación de informar a estos que quieren licitar sobre estas condiciones y también las condiciones medioambientales, porque así ya está asaventado esta empresa que quiere licitar de a qué se compromete. Y eso tiene que quedar luego claramente dicho y expuesto y firmado de que ha sido informado y se ha enterado realmente de a qué se comprometía cuando le han adjudicado finalmente el contrato. Hay una cláusula muy interesante, es las prohibiciones de contratar. Hay más me interesan, es decir, no se puede contratar con cualquiera que quiera contratar con el sector público, faltaría más. Y es gracioso, dice, hay algunas cosas obvias, pero las leeré
porque son interesantes. Dice, no podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente ley, con los efectos del artículo 73, las personas sin que les ocurra alguna de las siguientes circunstancias. Dice, haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, parece una obviedad, pero ahí está, ¿no? Asociación ilícita, financiación ilegal de partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencia, cohechos, fraudes. Y entonces ya llegamos a la parte seria. El primero parece anecdótico, va de suerte. Efectivamente, con la mafia no se debe contratar, salvo que no sepas que es ella. Pero también que hayan sido condenados por delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. Es decir, ahí está claro. Con todos esos sujetos no se puede contratar, por lo tanto hay que saber con quién se contrata, ver si la gente está libre de sospecha. Dice otro lugar, haber sido sancionado con carácter firme por infracción grave en materia profesional que pongan entredicho su integridad de disciplina del mercado, de falseamiento de la competencia. Es decir, hay unos certificados que aluden a la seriedad de las empresas, que aluden que son empresas con responsabilidad y que por lo tanto son empresas solventes. La solvencia es otro de los grandes temas de esta ley, y con esas tampoco se debe contratar, porque si no ya sabe uno dónde va. Y que afecte, precisamente dice, a la integración laboral y de igualdad de oportunidades, la no discriminación de personas con discapacidad o de extranjería, de conformidad con lo establecido en esta ley. No hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de seguridad social. O sea, que ya de por sí ya lleva una larga carta, una mochila, de que esa gente no cumple con la seguridad social, no cumple con la Hacienda, no tiene por qué entrar dentro de los licitadores. Y las dos más específicas nuestras son aquellas empresas de 50 o más trabajadores que no cumplan con el requisito de tener al menos un 2%, o sea, si tienen 100 trabajadores será 2% de sus empleados que sean trabajadores con discapacidad, de acuerdo con la Ley de Integración Social de minusválidos. Es un tema que hay que tener muy en cuenta, y si no se tienen, no se tienen y por tanto no procede. Y también a aquellas empresas de más de 250 trabajadores que no tengan el plan de igualdad. Saben ustedes que desde la Ley Orgánica de Igualdad del año 2007, las empresas que tengan más de 250 trabajadores, o sea, a partir del 251, tienen que elaborar el plan de igualdad. O sea, llevar a cabo el análisis de las situaciones de desigualdad hacia la mujer, el gran tema, y luego ya creo que se va a hablar de ese tema más in extenso, ver si efectivamente existe ese plan. Ese plan normalmente, si ustedes ven el BOE de cualquier día o los boletines de la provincia, los van publicando. O sea, se aprueba lo mismo que se aprueba el convenio colectivo, o los representantes legales de los trabajadores y de los empresarios analizan la situación de la empresa, ven cuáles son sus fallos, sus déficits de igualdad, y tratan de poner políticas que traten de igualar a unos y otros, sobre todo en materia salarial, pero también en materia de ingreso a la empresa, de formación profesional, de jornada para que posibilite la conciliación de la vida laboral y familiar, en materia de salarios, etcétera, etcétera. Y esos planes de igualdad están potenciados también por el Gobierno, por el Ministerio de Trabajo y Migraciones actualmente, con objeto de conseguir que España siga a la cola de la igualdad del trabajo del hombre y de la mujer. Entonces, cuando estas empresas de más de 250 trabajadores no han cumplido con esa obligación de tener un plan de igualdad, y tiene que estar publicado y tiene que estar aportado, porque ahí no vale decir, estamos en ello, o estamos pensando en ello, lo tenemos en borrador. No, mire usted, o está o no está. Aparte de ello, también tienen planes de igualdad empresas que tienen menos de 250 trabajadores, pero que el convenio colectivo ha exigido, ha impuesto que bajo otro número también se haga. O aquellas empresas que voluntariamente quieran hacerlo, aunque no tengan esos 250 trabajadores, y el plan es para todos los centros de la empresa, aunque pueda tener, digamos, diversidad de cumplimiento, diversidad de niveles, ¿eh? O sea que eso es importante. Tenga muy en cuenta en la ley esta los artículos, porque son artículos que aparecen por muchos sitios, el 201 y 202, porque son los que tratan precisamente de las cláusulas, de estas cláusulas sociales.
también el 94, que alude a cómo acreditamos por parte de la empresa que se están cumpliendo todas las normas de gestión medioambiental. Se habla también por don Ruperto el tema de los lotes. Es un tema más interesante de lo que parece. Es decir, cuando vemos cualquier contratación pública, antiguamente, y yo he estado en alguna subasta, he presenciado alguna subasta en épocas, yo estaba metido en cosas ministeriales, donde las grandes empresas se ponían de acuerdo, hoy por ti, mañana por mí. Así, las grandes empresas repartían el pastel continuamente, pero continuamente. O sea, esto no es un bulo ni es una leyenda urbana. Esto es tal cual se lo cuento a ustedes como testigo directo y presencial en varios momentos de mi vida. Bueno, pues ahora lo que se dice, en el artículo 99, otro de los artículos importantes de esta farragosa ley, dice: el objeto de los contratos deberá ser determinado, lo que antes le he dicho. El mismo se podrá definir en atención a necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer sin cerrar el objeto del contrato a una solución única para evitar el digitalismo. Pero, dice, en especial se definirá de este modo en aquellos contratos en los que se estime que puedan incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y tal. No podrá fraccionarse, o sea, de entrada dice, no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación. Ustedes saben, se aparece muchas veces en la prensa que un contrato que iba a ser de tantos millones se ha troceado en tantos otros, pero no para dar lotes a las empresas de economía social, no, sino para repartirlo. Este es para ti, este es para ti, este es para ti, y así, como además no pasamos los umbrales, no tenemos que dar publicidad al tema, tenemos otra agilidad más digital y entregamos las cosas a nuestros amigos. Pues no, ahora dice, eso de ahí, nada, de eso ya se ha acabado. Pero se puede hacer para atribuir lotes, para que determinados lotes, siempre que eso sea posible, por ejemplo, vamos a hacer la limpieza, es decir, se encarga la limpieza de todos los organismos de la Seguridad Social, del INS, de toda España. Entonces no vamos a decir, una única empresa se va a encargar de la limpieza Eulen, por ejemplo, de todos los centros de España. Sino que vamos a trocear, ¿para qué? Para que en toda España, Cataluña también es España, la incluyo, de momento, bueno, la sigo incluyendo. ¡Qué leches! Bueno, cierro el paréntesis de la broma como medio catalán, que me duele el tema. Digo, el Ministerio, el INS o la Tesorería o cualquier organismo de entidad gestora de la Seguridad Social que tiene una gran importancia y que está en toda España y que por lo tanto tiene un montón de centros y que están sometidos a un montón de actividades que hay que sacar a licitar, pues dice, vamos a trocear. Dice, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de las partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la famosa disposición adicional cuarta. Hay dos disposiciones adicionales importantes, métaselo en la cabeza, la 4 y la 48. Una es 4 y otra es 4, es el doble, 8. Esos dos importantes porque son que hacen referencia a lotes reservados a determinadas empresas. Dice la cuarta, que es nuestra amiga, mediante acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en la comunidad autónoma y de las entidades locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a centros especiales de empleo, de iniciativa social y a empresas de inserción regulada respectivamente en sus textos correspondientes. Es decir, ahí tenemos la finalidad de este troceamiento, no entregar a los amigos, sino entregar a este tipo de empresas que lo van a desarrollar, lo van a realizar y además van a generar más puestos de trabajo, porque esto está demostrado. Es decir, este tipo de empresas a los que se les hacen este tipo de adjudicaciones generan puestos de trabajo, saben administrarse con otra mentalidad, no solamente de rentabilidades, macro rentabilidades, sino rentabilidades de carácter social.
Pero dice el 99, su punto 4, dice una cosa muy graciosa. Dice, cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del contrato, este podrá introducir algunas limitaciones, justificándose en el expediente. Por ejemplo, puede delimitar el número de lotes para los que un mismo candidato a licitar puede presentar oferta. O sea, tampoco es decir, mire usted, Eulen, presente usted a todo. No, mire usted, está esto en lotes, usted puede presentar a 2. O sea, no va ahora a copar de nuevo, sino que se trata efectivamente de distribuir. Y también podrá limitar el número de lotes que pueda adjudicarse a cada licitador. Y eso es importante. Y el 48, la disposición adicional 48 trata de reservar ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a determinadas organizaciones. Me imagino que luego se hablará de ellos. Decía antes que hay un control, tiene que haber un control desde antes de sacar a oferta cualquier contrato al momento de la ejecución sobre los niveles salariales y categoriales, aparte del control del cumplimiento efectivo de las cláusulas de carácter social, muy especialmente todas las que se refieren a la igualdad, al tema de la mujer. Todos somos hijos de madre, y a veces lo recuerdo a la gente, digo, pero ¿usted sabe la discriminación que hay hacia la mujer cuando es la quinta esencia de nuestra existencia? Sí o sí. Digo, ¿qué día vamos a acabar con tanta discriminación? Porque a mí a veces, yo lo digo, no es que me escandalice, ya no me he escandalizado casi nada, ¿no? Cuando dicen, el padre tiene que tener los mismos días de descanso por maternidad con la madre. Y yo digo, cuando usted haya parido. Me imagino, me parece muy bien que se dé ese apoyo, efectivamente, siempre que vean apoyo realmente de esa carga que ha nacido, fruto de ambos dos, sí, pero protejamos primero, digamos, lo máximo a la madre y con la madre a la criatura, porque se ha demostrado realmente que quien cría y educa inicialmente en los primeros tiempos es la madre. Efectivamente, hay que hacer que el hombre, la persona, la pareja, se involucre más y más en las cargas familiares en el sentido más amplio de todo, y en la educación y el cuidado de las criaturas que ellos hayan traído al mundo. Pero partiendo de eso, partiendo de que hay una sobrecarga histórica sobre la mujer que aún no se ha descargado en igualdad de condiciones sobre los hombres. Pues bien, esta ley está plagada de llamadas precisamente a la igualdad efectiva, ya no solo en el papel, sino a la igualdad efectiva. Por lo tanto, es otro de los temas que tenemos que tener muy en cuenta a lo largo de la ley. En otra parte de la ley se alude a una cuestión que es muy dada, precisamente en estas pequeñas y medianas empresas, es la subrogación en los contratos. Es decir, muchas veces cuando se termina una concesión, por lo tanto que le sucede otro concesionario. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí tenemos, en el Estatuto de los Trabajadores tenemos más o menos regulado, es la subrogación en los contratos, la sucesión de empresas. Bueno, pues esto es importante que la ley lo recoja, porque continuamente estamos, cuando viene una empresa, me trae una carta, muy bien, muchas gracias. Esto es habitual. No se escandalicen, no es ninguna misiva extraña. Y un día actuaba yo de moderador y me tocó, un señor llevaba un catedrático ya jubilado, el pobre hombre lo pasó muy mal porque llevaría más de 200 folios, y cuando llegaba al 25 le tuve diciendo, don Efrén, que ya se ha ido todo el mundo. Pero así, era una cámara de comercio, hablando de la ley de prevención de riesgos laborales. Digo, don Efrén, que ya no, estamos usted y yo. Ya levantó la vista, digo, vámonos. Pero ahí lo pasó él mal y yo también, porque es que, pero claro, él quería hablar tanto y contar tanto como yo ahora, quisiera contar tanto, pero claro, 264 páginas te hacen imposible. Pero vamos, dejando esto y asumiendo los 10 minutos estos que quedan, ¿qué diríamos globalizando la ley en todas sus fases? Es decir, desde que nos lo imponen en cierto modo, no lo imponen, estamos voluntariamente en la Unión Europea. Es decir, tenemos un estadio por encima de nosotros, que la gente cuando dice, no, esto viene de Europa, no, oiga, somos Europa, es usted tontería.
Ahí tenemos nuestros parlamentarios. Y Europa hoy en día, ojalá eso no nos lo tiren abajo los Brexit y otras cosas, ¿no? Y los rusos y los trumpos estos americanos, etcétera. Quisieran cargárselo porque compactamente somos tan poderosos más que ellos mismos, ¿no? Entonces, estamos en Europa y Europa tiene sus competencias que hemos aceptado al integrarnos en la Unión Europea, y ahí esas competencias se han de desarrollar. Igual como tenemos tribunales europeos. Yo estoy hablando de la Carta Social Europea. Oiga, mire usted, la Carta Social Europea, que ahora parece que se va a ratificar ya definitivamente el texto revisado, que da un montón de derechos sociales, especialmente para las mujeres, pues eso son textos que se han aprobado en Europa, y en Europa somos nosotros. No es que nos lo envía el Vaticano, no, mire usted, viene desde Bruselas, pero porque nosotros allí hemos votado, hemos enviado a nuestros parlamentarios, estamos pagando a nuestros parlamentarios para que estén allí y para que voten y saquen adelante normas para toda Europa que busquen de algún modo la aproximación, la igualdad, la libertad, la circulación, etcétera, etcétera, y suban nuestros derechos y nos apoyen, nos ayuden, aunque estemos a la cola de muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando se nos impone no se nos impone ninguna normativa, pues es que se nos dice, oiga, que ya llevan ustedes con esas normas en la puerta y aún no han entrado. Y ustedes tienen que incorporarla a su propio ordenamiento. Porque de vez en cuando hay algunos jueces que con muy buen criterio dicen, no, mire usted, ustedes nos han incorporado, yo los voy a incorporar. Y aplico directamente tal tratado, tal precepto, que ustedes no han incorporado porque no les ha dado la gana. Pero eso está ahí, eso está vigente para España. Y no hace falta que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Es más, está prohibido expresamente que los textos legales europeos se publiquen aquí, en nuestro texto, porque nuestro texto es para nuestras leyes españolas. Eso está allí. ¿Ustedes se han pasado el tiempo tocando la guitarra? Pues yo, un juez, más de un juez, ha aplicado la Carta Social Europea y dice, no, mire, eso es de aplicación. Jueces de Barcelona, y eso ha ido y ha vuelto, y mire usted, ahí está. Y está. Y se aplica, y hay que aplicarlo. Por tanto, señores del Gobierno y señores del Parlamento, ya se pueden ustedes poner las pilas y aprobar las normas que les está diciendo Europa, porque si no, les van a sancionar y sancionan. O sea, no es que no sancionen, digan, hombre, ¿qué tal, Juan? Chicos, no se echa así. No. Se sanciona y se sanciona efectivamente. Y entonces a Italia le pueden sancionar y a España nos pueden sancionar. Y con este tipo de cosas hay un margen, un tiempo, pero hay que hacerlo. Pues bien, en ese planteamiento de Europa, se busca la máxima eficiencia económica, pero donde la correspondencia de la calidad con el precio esté traspasado, se dice transversalmente, por estas consideraciones de carácter social. O sea, que sea una política económica y social, en donde los derechos de los trabajadores no se vean rebajados, donde los derechos de los trabajadores no sean, de algún modo, munición para esas ofertas a la baja temerarias. No, señores, eso está ahí, eso hay que cumplir, los convenios colectivos hay que cumplirlos, son ley. Una vez está en el boletín oficial o en el boletín de la provincia, eso tiene eficacia general erga omnes, por lo tanto hay que aplicarlos, y si no, que intervenga la Inspección de Trabajo, y hay que aplicar los textos legales, los salarios que se establezcan, las normas que ahí manda en las empresas. Y usted quiere licitar y quiere llevarse el gato al agua, se lo tendrá que llevar, pero aplicándole toda esa normativa. Incluso se alude a las medidas de seguridad y salud. Es decir, cuando se ofertan determinadas obras a llevar a cabo, claro, la prevención de riesgos laborales no puede quedar al margen, sino más bien todo lo contrario. Oiga, ahí nos jugamos las vidas humanas. Imagino cuando se construyó este superedificio de Calatrava, claro, aquí las medidas de seguridad durante su construcción debieron ser tremendas. Yo ahora, cuando paso por debajo, aún espero que no me caiga una de las vigas. He rezado varias veces, no me ha caído ninguna. Pero pienso que hay que tener en cuenta eso a efectos de general y a efectos de los trabajadores que estuvieron construyendo un edificio tan singular, tan espectacular y con tanto riesgo. Entonces, las medidas de prevención de riesgos laborales están incluidas todas ellas en los proyectos que haga la administración pública de todo tipo a la hora de, antes de, es
decir, oye, esto usted lo va a cumplir, esto usted lo puede cumplir, esto usted está preparado, tiene la solvencia técnica y profesional demostrada o demostrable y está usted dentro de lo que son las empresas clasificadas o con la etiqueta social correspondiente como para hacerse cargo de la envergadura de esta obra o de este lote, porque si no, no le vamos a dar esto. ¿Por qué? Porque luego me van a pedir a mí explicaciones, al maestro armero. Por lo tanto, esas cuestiones están traspasando todas las fases hasta la ejecución, que es lo importante, e incluso dará lugar, como dice el artículo 73, a la imposición, en su caso, de sanciones. Por ejemplo, habla de la sanción económica, que es la más socorrida. Yo no le pago a usted hasta que, o sea, la parte que le tengo que pagar, las certificaciones de obra, no se las pago hasta que usted no cumpla. O si no, si usted incumple reiteradamente estas cláusulas que se han estimado como cláusulas principales, yo resuelvo el contrato. O suspendo o resuelvo el contrato. Y eso está previsto, tiene que estar previsto realmente por parte de la Administración Pública para que aquella persona esté realmente advertida. Y quien haga el seguimiento, quien tenga la obligación de hacer el seguimiento de la ejecución de esos contratos, ya percibirá debidamente. Y se alude también el tema salarial, y ya voy terminando, sobre el tema de posibles embargos. Es decir, efectivamente, la Administración podrá embargar, no a los trabajadores, sino embargar a la empresa, no pagar a la empresa lo que le tiene que pagar cuando vea que o sepa que por parte de los trabajadores o de los sindicatos de los trabajadores o de los representantes no se está pagando o nada o parte o todo de lo que tenía que estarles pagando, sino que el trabajador, el empresario mediano, grande o aunque sea una empresa de economía social, no está pagando cuando tiene que pagar, lo que hablábamos antes de la morosidad. Entonces yo retengo, no le pago a usted, pagaremos a los trabajadores, pero a usted le embargo, porque temporalmente usted no va a cobrar los beneficios que podría sacar de esto, porque se ha olvidado usted de que lo que tiene que hacer es pagar a los trabajadores, porque gracias a eso está llevando a cabo esa obra. Y eso también está recogido como una de las cláusulas en la ejecución de los diferentes contratos adjudicados. Por acabar, decía, dentro del artículo 145, hablando de los criterios de adjudicación del contrato, porque luego se hablará de ello, hablaba de las características sociales del contrato. Y vean la precisión, un poco el detalle, ya se referirá, entre otros, a las siguientes finalidades: fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato, y en general la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social, la subcontratación con centros especiales de empleo o empresas de inserción, los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres, el fomento de la contratación femenina, la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, la mejora de las condiciones laborales y salariales, la estabilidad del empleo, la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato, la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo, la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social en la prestación contractual o los criterios referidos al suministro o utilización de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato, lo que se llama el comercio justo. Con esto termino, hay un lugar donde habla de que en un momento del concurso, de los concursos, hay un empate entre varias empresas licitadoras. Y allí, con mucho detalle, es interesante, la ley dice: vamos a ver cómo podemos deshacer el empate o los empates, porque claro, esto no es el fútbol. Y entonces establece varios criterios precisamente en favor del número de trabajadores contratados, sobre todo disminuidos, trabajadores de la empresa de trabajo social, es decir, y va deletreando uno a uno para ver hasta dónde llega. Al final es el sorteo, cuando ya se han aplicado todos los criterios del primer empate y del segundo empate, y bueno, ya que no queda más remedio tirar la moneda al aire a ver por dónde cae para tal. Pero, efectivamente, se tienen muy en cuenta el número de contratados minusválidos o las mejoras que haya en favor de las mujeres, medidas más sociales. ¿Quién tiene más? ¿Quién ha
apunta más en ese sentido. En fin, yo hubiera necesitado más días para deletrear 264 páginas. No he conseguido, lo voy a hacer cuando llegue a casa. He intentado pasármela toda al ordenador para ver el número de caracteres que tiene. Eso que hacemos, porque a nosotros cuando nos piden un artículo nos dicen o 20 páginas. Yo envié el otro día un artículo sobre ¿qué era? Lo envié a México, sobre la financiación de los sindicatos. Dijeron 20 páginas. Digo, oiga, usted, 20 páginas y ahí podemos escribir 200, pero hay 20 páginas sobre esto. Bueno, vale, bien. Entonces, hay otros que te dicen, con tantos caracteres. Con lo cual, has de estar al milímetro. Luego, medir las comas, me sobran 2 palabras o 3 y compactar cada vez más, pero te piden exactamente de ese modo. Entonces, no sé aquí cuántos millones o trillones de caracteres debe tener esto. Es un ejercicio que este fin de semana se lo recomiendo a ustedes en familia, reunidos allí en el hogar, porque es digno. A mí, le digo a quien haya hecho esta ley, le voy a decir de todo. Se lo diré por escrito para que luego no lo leerá. No suelen leerlos para nada, más que después de 40 o 50 años. Como se ve que ahora me han leído a mí el tema del tiempo de trabajo, creo que no, en absoluto. Esto viene de otra historia, de unas sentencias, de una actuación de la Inspección de Trabajo, pero que sí que sería muy conveniente que los que hacen las leyes volvieran. Antes se aprobó en su día una normativa sobre cómo había que hacer las leyes. Nunca se ha cumplido. Pero se decía, la estructura de una norma debe ser esto y esto. Aquí se han pasado todos los pueblos. Así que nada, muchísimas gracias por la atención. Veo que no se ha dormido casi nadie, o sea que quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, Ignacio García Ninet, por esta exposición resumida de los contenidos de una ley realmente compleja, y gracias también por ese sentido del humor en la recepción de una carta casi anónima, porque cuando uno tiene tanto que contar, pues es muy complejo, es muy complicado resumirlo, y como bien decías, necesitarías unas cuantas horas más o unos cuantos días más. Así que gracias por tu valiosa aportación esta mañana. Vamos ahora con la segunda de las ponencias de hoy, bajo el título Aplicación de la contratación responsable en España. Y queremos darle la bienvenida a esta mesa a Luigi Carinzi, presidente de REAS Murcia, presidente del Foro de la Contratación.